Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Beto, por la presentación. Muchas gracias a la unidad de extensión de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Selva por permitirme tener el honor de poder brindar un poco de conocimiento a través de esta conferencia. Es una conferencia muy corta para el amplio contenido del tema, entonces focaremos apenas en dar ejemplos de las aplicaciones y no tanto en la parte matemática y en la parte tan profunda conceptual. Esto es más para alumnos investigadores que quieren comenzar en la parte de pesquisa, de investigación, y que muchas veces nos separamos con el primer problema después de haber encontrado nuestra inquietud que queramos investigar. Nuestro primer problema sería cómo plantear ese experimento, qué parte estadística utilizar para que sea suficientemente publicable. Bueno, con respecto a mi persona, ya Beto habló extensamente, y entonces vamos a comenzar directo al asunto. Agradeciendo a todos por su tiempo. Es un gran honor y privilegio para mí poder estar ante una tribuna tan privilegiada, tan interesada. Y solo para comentar, tengo el grande placer de también estar participando de la reunión la profesora doctora Verónica Calado, que es profesora de Ingeniería Química de la Escuela de Química de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es una de mis mentoras respecto a la estadística, una de mis inspiradoras, y para mí es demasiado placeroso, demasiado honor poder trabajar así. Bueno, yo no voy a poner el slide, no voy a compartir el slide, apenas ustedes tendrían que ampliar mi pantalla para poder estar, para que puedan ver todo el contenido ahí. El tema es grande, amplio, pero nosotros vamos a tocarlo, como dije, de una manera, de forma tal que podamos ver que sea útil para nuestro experimento. Entonces, ustedes están pudiendo ver cómo pasan los slides. Solo me confirman eso, por favor. Sí, doctor, sí. Ok. Entonces, aquí podemos ver a grandes modos, dependiendo del área, puede variar un poco o no, pero la ciencia es la investigación, es la preocupación que todos tenemos por buscar nuevos hallazgos que ultrapasen la frontera del conocimiento. La frontera del conocimiento, pero ¿cómo comienza todo eso? A partir de la información y a partir de la observación. Entonces, cuando las personas preguntan cómo que se podría hacer un buen experimento que sea publicable a nivel internacional, la primera cosa es leer, informar mucho de los periódicos de los más reconocidos, que tengan mayor factor de impacto, y publicar lo que está haciendo, leer lo que está siendo actualmente publicado, todo lo que está en el boom. Ese tipo de observación nos va a dar una idea. La idea
¿Por qué? Porque gracias a esa investigación vamos a ver lo que está faltando hacer. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, aquí estamos viendo el estado del arte y a partir de eso, de la observación, hemos visto la frontera del conocimiento. ¿Qué está faltando ser hecho en aquel tema específico? Y entonces tenemos una idea. Esa idea nos permite formular un proyecto, plantear hipótesis, proyectos, y a través de los cuales vamos a plantearnos objetivos. Y a través de los objetivos vamos a utilizar desde allí la herramienta de la estadística para plantear nuestro experimento estadísticamente. Se dice planeamiento de experimentos al hecho de eso, de ver qué diseño. Puede ser un diseño completamente al azar, puede ser un factorial, puede ser una superficie de respuesta. ¿Cuál sería, de todas estas herramientas, cuál sería lo que va a permitir responder? Ya enteré ya. Hay un curso que fue mi alumno. Sí, así. ¿Cuál de estas herramientas va a permitir a nosotros responder nuestros objetivos? Entonces, nosotros nos vamos al laboratorio, al campo, dependiendo del tipo de investigación que sea, lo que corresponde, y hacemos la parte luego del procesamiento de los datos. Con el procesamiento de los datos obtenidos, tenemos que hacer una limpieza dependiendo del tipo de datos que estemos trabajando. Tenemos que ver si son normales o no son normales. Toda esta palestra vamos a tratar más que todo de la estadística desde el campo de vista normal, para datos normales, paramétricos. Porque como hemos dicho, hemos ya hablado de ese muy extenso el tema. A partir de esto, entonces podemos obtener ya nuevos conocimientos que pueden ser publicables a nivel del campo científico y realmente estar aportando a nuevos, ultrapasando las fronteras de conocimiento. Entonces, en la estadística hay diversas definiciones, pero la estadística en realidad se podría definir como una ciencia para recopilar, pero antes que recopilar, se podría decir para organizar nuestra investigación. Como dice un gran pensador, Fisher, si no me equivoco, dijo: llamar a un estadístico después de haber hecho el experimento es la misma cosa que llamar a un médico forense. Tal vez él podría decirte por qué tu experimento murió, porque la estadística no va a arreglar los errores groseros que pueda tener tu metodología. Entonces es importante utilizar la estadística desde el planteamiento de la investigación. Entonces, con la estadística vamos a después obtener los datos, vamos a organizar ellos, vamos a procesarlos, vamos a presentarlos de tal manera, ya pueda ser por tablas o figuras, de tal manera que sea fácil de transmitir las principales informaciones, los principales hallados, encuentros, descubiertas, para poder tomar decisiones y hasta para hacer nuevos rumbos para nuevas líneas de pesquisa, ya que la investigación es infinita, ¿no? Entonces, la estadística vamos a también dejar una parte bien clara, que la estadística es solamente una herramienta, pero
pero no es solamente una herramienta, ¿ya? Pero esta herramienta auxilia al investigador, pero no puede reemplazar, no puede dispensar, no puede sustituir el conocimiento profundo del área que estemos investigando. Por eso que muchas veces los estadísticos y los especialistas de cada área siempre tienen que trabajar en conjunto, un trabajo multidisciplinar. Entonces la estadística solo no resuelve las cosas, necesitamos la profundidad del conocimiento en el área que estemos actuando. Vamos a comenzar para poder hablar de los diseños que vamos a aplicar. Vamos a comenzar recordando los tipos de variables estadísticas. Una variable estadística, como lo dice, variable es alguna cosa que puede variar dentro de lo que estamos haciendo. Y vamos a ver que no solamente alguna cosa puede variar, pueden variar muchísimas cosas. Pero esas variables pueden dividirse en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que van a hablar de alguna cualidad, alguna característica de lo que estemos investigando. Tenemos dentro de las variables cualitativas las nominales y las ordinales. Las nominales son apenas para nombrar, por eso dicen nominales, para poner un nombre apenas, y no significa un grado, un orden de importancia, como vamos a ver más ejemplos en las siguientes diapositivas. Todavía no estoy hablando de ejemplos. Ya las ordinales sirven para ordenar en orden de menor a mayor de superioridad. Las cuantitativas son aquellas que se pueden medir, que se puede contar, que se puede evaluar y obtener resultados a partir de equipamientos, etc. Dentro de las cuantitativas tenemos a las discretas, que son aquellas que terminan en número infinito de eventos. Por ejemplo, podemos, para adelantar un solo ejemplo, número de hijos por familia de Tingo María, que está recibiendo algún auxilio económico del gobierno por el problema del COVID, ¿no? Y las continuas son aquellas que pueden tomar valores infinitos a través de cantidades, como por ejemplo, evaluación del contenido de vitamina C de 3 tipos diferentes de naranja. La vitamina C, entonces, podría ser 50 miligramos por cada 100 gramos, o podría ser 50.035, 27, 28, 39, etcétera, dependiendo del número de precisión a donde nuestra variable de respuesta sea importante, sea significativo evaluar. Las variables cuantitativas, como habíamos dicho, vamos a nombrar algunos ejemplos de las variables nominales. Por ejemplo, tendríamos una variable A, que sería el color del cabello, negro, marrón, rojo, rubio. No quiere decir nada, ¿cierto? Simplemente está nombrando de alguna manera. Sexo masculino, femenino, femenino, masculino, no tampoco dice nada. Estado civil, un operario de una industria, el operario A, el operario B, el operario C, o los operarios que trabajan en el turno de mañana, en el turno de tarde, en el turno de noche. Claro, después podría ser comparar, sí, pero cuando tú le nombras como no su nombre, operario A, B, C o 1, 2, 3, apenas estás nombrando, no estás dando un orden de prioridad o de importancia.
Las variedades de naranja que puedas querer estudiar también son variables nominales. Las variables ordinales son aquellas ya que intentan dar una jerarquía, ordenar de cierto modo. Por ejemplo, el nivel de educación, jardín, primaria, secundaria, graduación, maestrado, maestría, doctorado, postdoctorado, etc. Pues ya va teniendo ciertos grados, ¿no? Van variando los grados. Las escalas de edad, porque a veces es interesante trabajar con escalas de edad. Por ejemplo, yo puedo categorizar edades de 0 a 25, mayor de 25 a 50, mayor de 51 a 75, de 75 a 120. Aquí hay una peculiaridad, si se dan cuenta. Está cada 25, pero no haría sentido tener un individuo o una clase más mayor de 100 para 125. Todo esto de aquí puede variar dependiendo también del objetivo del investigador, o tal vez se podría tirar los outliers también si abriera muy pocas personas con mucha edad o muy poca edad dentro de nuestro grupo de interés a ser estudiado. Lembremos que existe una población y existe una muestra. Entonces, normalmente nosotros estudiamos muestras. No vamos a hablar de muestreo, de técnicas de muestreo en esta oportunidad por efectos del tiempo también. Ahora, con respecto al salario, podemos tener también rangos, fajas, ¿no? Personas que ganan salarios entre 1 o entre 0 a 3 salarios mínimos, de mayor de 3 a 10 salarios mínimos, mayor de 10 salarios mínimos, para ver, por ejemplo, si esas personas de esas diferentes estratos sociales y de nivel de ingreso económico, ellos son más o menos afectados por el COVID, que sería lo que está ahora, un problema recurrente actual. Las variables cuantitativas, por ejemplo, número de hijos, las discretas, semillas de un zapote, por ejemplo, queremos comparar el rendimiento de los zapotes, de 2, 3 variedades de zapotes, y una de nuestras variables respuestas podría ser cuántas semillas de zapote tiene cada fruta, y tal vez cuanto menos semillas el zapote tenga más pulpa y el rendimiento sea mayor. Entonces, es una variable también que podría ser interesante. Veces que la persona consume fruta durante la semana. Tal vez esa variable sea interesante para ver si personas de cierta falla etaria, de cierto rango de edad, ellos son perjudicados más por diferentes enfermedades neurodegenerativas o cáncer al colon, etc. Personas que tal vez tengan mayores costumbres de comer frutas más frecuentes, sufran menos. Tiene mucha investigación ya que indica eso, es cierto. Apenas estamos dando algunos ejemplos. Goles marcados por un equipo. Bueno, de goles no vamos a hablar por el partido de ayer. Vamos a continuar aquí con la estadística nada más. Entre las variables continuas tenemos todas aquellas que se pueden medir, como dije, contenido de vitamina C en naranjas o en algún néctar. Puede ser en miligramos por cada 100 gramos. Componentes fenólicos totales, también llamados en español polifenoles. Aquí, cuando tú dices polifenoles, nadie sabe qué es. Aquí es compuestos fenólicos totales. La textura instrumental puede ser de un pan, de un panetón, de una barra de cereal. Puede ser de la capa del helado, de la cáscara del helado, para ver si tiene una textura adecuada, que sea aceptable. Textura de una manzana, para comparar su grado
de madurez tal vez, o deterioración, etc. Peso de los cuyes, altura de plantas, entre otras variables. Entonces estamos hablando de las variables cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Pero estas variables también pueden ser agrupadas como variables independientes y variables dependientes. Cuando nosotros queremos hacer una investigación, a veces nosotros queremos provocar algunos cambios. Y esas son las variables que nosotros manejamos. Las variables independientes son aquellas que el investigador puede manejar a voluntad y puede a su propia voluntad. Pueden ser, por ejemplo, diferentes temperaturas de tratamientos térmicos y querer ver cuál de esas temperaturas conserva mejor o esteriliza mejor cierto producto y no deteriora los compuestos benéficos de él, ¿no? Las propiedades funcionales. Y junto a eso podría ser el binomio temperatura-tiempo o tiempo-temperatura. También podría estar incluido ahí como otra variable independiente que queremos variar. Tenemos, por ejemplo, otra variable independiente podría ser variedad de limón que estamos estudiando. Un limón, variedad 1, variedad 2, variedad 3. Es una variable independiente, pero que a su vez es nominal, ¿cierto? Entonces, y queremos ver cuál de ellas es mejor, porque de repente queremos saber cuál tiene más rendimiento, cuál tiene mayor capacidad antioxidante, mayor capacidad anticancerígena, etcétera, etcétera. O cuál de ellos es más aceptable a nivel sensorial. Tipo de abono utilizado, puede ser un abono A, un abono B, o también se podría hablar de diferentes porcentajes de un mismo abono, o diferentes porcentajes de diferentes abonos. Ya vamos complicando un poco la cosa. Y también, por ejemplo, podría ser presión y tiempo y temperatura de esterilización de la palma aceitera. Cuando la palma va a entrar a ser procesado, entra a través de unos tubos gigantes, a través de unos carriles tipo tren, la palma entra con y entonces es sometida a alta presión por vapor y temperatura para la inactivación de las enzimas y evitar el deterioro y la generación de ácidos grasos libres, que sería pérdida económica para la empresa y además de eso facilita el procesamiento posterior, deja más suave para la separación de las semillas de racimo y todo un mundo más del procesamiento ahí. Aquí quería hacer otro paréntesis rapidito para saludar al profesor César Lindo Pizarro, que también fue mi profesor durante la graduación. Es un honor también tenerlo. Tengo dos profesores asistiendo aquí, es un gran placer y muy agradecido. Gracias. También a mí me enorgullece escucharte ahora como exponente, tener un alumno de tantos que tengo ahí que ya me han superado, como doctor ya que eres, ¿no? Entonces eso para mí es un orgullo. He puesto un granito de arena en todo esto y esa es la satisfacción de todo profesor, que los alumnos nos superen. Adelante, que sigan los éxitos. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Ahora, las variables dependientes son las consecuencias que nosotros queremos estudiar. Aplicamos tratamiento, de repente tratamiento térmico, y queremos ver cuánto él mató de algún microorganismo, por ejemplo, unidades formadoras de colonia de Escherichia coli. O cuánto él fue, además de matar el microorganismo, también si fue rápido, alta temperatura, bajo tiempo, también él fue capaz de conservar la vitamina C, los compuestos fenólicos, antocianinas, etcétera, que van a dar mayores atributos funcionales a nuestro alimento, además de prolongar la vida útil, ¿no? Entonces ahí tenemos
como Chef Life, otra unidad de medida, ¿no? Tiempo de vida útil de los alimentos, que podría ser en 10 semanas, meses. Y ahí hay toda una teoría, ¿no? A través de ecuaciones diferenciales, de orden 0, 1, 2, metodología de Weibull, etc. Mucho para se discutir en diferentes palestras también. Capacidad antioxidante frente a radical ABTS o DPPH o FRAP. Ellos podrían estar expresados en micromoles de Trolox equivalente por cada gramo, por cada 100 gramos, dependiendo. Y índice de expansión radial cuando estamos haciendo una extrusión y entonces él va a salir a través de un pequeño huequito de la extrusora y va a expandirse. Entonces, ¿cuánto él se expande en proporción al hueco de salida? Índice de expansión radial, ganancia de peso por pollo, etc. Entonces, ahora vamos a ver por qué, de una manera práctica y sin tanta fórmula, vamos a entender por qué la estadística nos ayuda a responder las cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en el laboratorio en Tingo María, evaluando capacidad antioxidante, teníamos mucho problema con DPPH y ABTS, con Lupita y Patti, Fresia también participó y algunos otros alumnos que todavía tengo el placer de verlos por acá, colegas ahora todos. Y entonces hacíamos un diagrama de Taguchi, de pescado, para ver cuáles serían las posibles causas de mucha variación de las lecturas de los espectrofotómetros. Cuando teníamos, por ejemplo, DPPH o ABTS. Diferentes problemas por cubeta. ¿Será que estamos utilizando la cubeta adecuada en el rango de lectura que estamos necesitando para esa evaluación? Podría ser un error. Podría estar mal lavado la cubeta, el manipuleo, las personas a veces podrían pegar a la cubeta en la parte que no se debe poner el dedo y quedaría la huella digital, lo cual interrumpiría la absorción y alteraría la lectura, ¿no? La posición de la cubetas rayadas, hablando de reactivos, la calidad de los reactivos, cuánto tiempo, por ejemplo, el DPPH, el ABTS radical fue preparado ya, estuvo sometido a temperatura, bajas temperaturas o altas temperaturas, luz, etcétera. Calidad del reactivo también es muy importante, las técnicas de pipeteo, la persona está bien entrenada, él pipetea con mucha fuerza, causa burbujas cuando está haciendo el análisis, o ensucia la punta de la pipeta, y por ahí va, falta de práctica. Las muestras son más estables, las muestras son muy perecederas, o las muestras tienen de repente algunos componentes que van a dificultar aquel tipo de análisis. De repente esa muestra necesita otro tipo de tratamiento especial, tirar los mucílagos, etcétera, para no interrumpir en nuestra cuantificación. El espectrofotómetro puede estar mal calibrado, puede estar fallando, la lámpara puede estar ya muy deteriorada o puede estar sucia. Los microtubos o los ependófilos, ellos pueden estar sucios, mal lavados, o se puede confundir una concentración con otra. Entonces, todas estas condiciones son condiciones que pueden dar alteraciones en nuestro experimento, pero todas estas condiciones son condiciones que se pueden controlar, son condiciones que el laboratorio, el entrenamiento debería poder controlar, o sea, no debería ser un problema científico ni estadístico, pero sí vale la pena evaluar todo eso porque nuestro camino de investigación es que tentativa y error. Intentas y erras y vas aprendiendo. Entonces, esto es un ejemplo para los que están entrando en la pesquisa y puedan siempre preguntarse y tratar de dominar la técnica para evitar ese tipo de errores.
Pero hay otra parte que realmente no podemos controlar. Hay una parte que son otras fuentes de variación que no podemos controlar. Dos gemelos siempre tienen alguna diferencia. Si tú pesas una naranja en una balanza y en otra puede tener diferentes pesos. Si tú le mides con el vernier al diámetro de una naranja y le vuelves a medir, tú mismo puedes tener problemas con el diámetro de la naranja. Peor si será otras personas que evalúen. Entonces hay cosas que van a ser propias de la variación que existe. Y la variancia es gran fundamento de la estadística. Es de la parte de la estadística que estamos viendo ahora. ¿Okay? Porque existe infinidad de estadística, geoestadística, estadística bayesiana y un montón más. No paramétrica. Estamos en la parte paramétrica donde la varianza es uno de los principales factores que nosotros vamos a estudiar. Entonces, hay variancia que midiendo el mismo jugo de naranja, hacemos las replicatas, las repeticiones 3, 4, 5 veces en el espectrofotómetro y va a tener pequeñas variaciones. ¿Por qué? Porque todas esas variaciones se van a aproximar a la media, a la media universal. Ellas intentan aproximarse a la media universal desconocida, mi o mu. Y también otras partes de la varianza son partes del error estadístico. Y vamos a entender más eso de aquí a poquito. Bueno, tenemos las medidas de tendencia central, media populacional, media muestral, varianza populacional, varianza muestral, desviación estándar populacional, desviación estándar muestral y algunas otras que no vamos a entrar en detalles. Aquí todas ellas deberían tener una división, una línea de división, pero cuando hice el programa, lo compilé, está todo bien, solo en el video no está saliendo la división caprichosamente. Solo quería dar poner a ustedes esa inconsciencia de eso. Ahora, volviendo al tema de que tenemos variancia en todo, por ejemplo, si estos puntitos rojos son resultados de un tratamiento, los blancos son resultados de otro tratamiento y los negros son resultados de otro tratamiento, estamos viendo que todos ellos varían en función a la gran media, a la media general, ¿cierto? Y todos ellos están variando en función a la gran media general. Pero vemos que cada uno de ellos va a tener una propia media. Si nosotros queremos ver, si recordamos aquí atrás la ecuación de la variancia muestral, es la sumatoria de las variaciones de cada uno, de cada punto que estamos evaluando, menos la media general, todo es elevado al cuadrado y dividido sobre n-1, que la variación muestral es n-1, es el mejor aproximador de la varianza populacional. Existe también toda una matemática desenvolvida para comprobar que la varianza muestral n-1 es el mejor estimador de la varianza populacional. Entonces, esta variancia que estamos viendo aquí, es esta varianza que se propone aquí, que sería la distancia de cada punto respecto a su gran media. Y ahí la sumatoria de todos, y se llama sumatoria de cuadrados cuando vamos a ver el ANOVA, porque simplemente estamos sumando los cuadrados. Aquí, en cambio, dividió por el número de eventos menos 1, que en algún momento serían nuestros grados de libertad. Después vamos a ver que cada uno de esos tratamientos tuvo una media y podemos hacer la media de ese tratamiento con respecto a la gran media y dividir entre el número de dados que hemos necesitado para sumar y hacer esta gran media. Entonces aquí nosotros tendríamos la sumatoria de cuadrados por tratamiento.
Pero cada una de esas medias, miren, están formadas por sus propios individuos, sus repeticiones de cada tratamiento. Y después, entonces, vamos a tener la suma de cuadrados de tratamientos, ya vimos la suma de cuadrados de total, y la suma de cuadrados del error también tiene otra fórmula, pero de manera más simplista vamos a considerar que sería la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados de tratamiento. Esta suma de cuadrados, cuando después veamos el ANOVA y dividamos por el grado de libertad, nos va a lembrar a una varianza. Después les voy a explicar eso. Entonces vamos a ver ahora, vamos a estar en nuestro problema y qué tipo de estadística vamos a utilizar para plantear entonces nuestro problema. Existen innumerables testes estadísticos dentro de los que están siendo presentados aquí, diferentes variaciones, como hablé, estadística no paramétrica, etcétera, etcétera. Vamos a enfocarnos apenas en estas aquí. Si nosotros queremos comparar dos tratamientos, y si nuestra muestra sería menor que 30, entonces podemos hacer prueba de T para muestras independientes en el caso de que, por ejemplo, querramos comparar el contenido de vitamina C de dos tipos de naranja. Ellas son muestras independientes. Pero si por otro lado yo hago una naranja solo o el café, hago un proceso de torra del café y después quiero comparar el ácido caféico o de repente la vitamina C después de esa naranja, antes y después de un proceso. Entonces yo puedo aplicar la prueba de T para muestras variadas. Muy utilizado. Muchas veces vamos a ver en algunos artículos de ejemplo, muy resumidos por la parte final, que se pueden combinar los testes estadísticos para intentar responder las diferentes hipótesis que pueda haber tenido nuestra investigación. Si tuviéramos más de dos tratamientos, entonces tenemos que hacer el análisis de varianza. Una vez más, estamos hablando de la varianza. Si hablamos de una varianza individual, entonces diríamos de un diseño completo al azar. Si hablamos de una variable individual, pero además sabemos que podría haber otra variable que podría influenciar, pero que no es de nuestro interés estudiarla. Por ejemplo, un caso clásico. Si vamos a criar pollos, los pollos machos se van a desarrollar más rápido que los pollos hembra. Entonces el macho va a pesar más, va a ganar más peso. Entonces nosotros tendríamos que separar para evaluar por separado esa variabilidad del pollo macho y del pollo hembra, para que eso no interfiera en nuestro verdadero análisis que queremos. De repente, 2, 3, 4 formulaciones diferentes. Eso es, entonces ahí vamos a bloquear. Diseño en bloques, balanceados o causalizados. En español ya me estoy olvidando. Y si tuviéramos una variable independiente y dos factores que tengamos que bloquear, por ejemplo, ya podríamos hablar de un cuadrado latino. Por ejemplo, queremos saber el rendimiento de un jugo, de un néctar. Y ese néctar está siendo procesado por 3 equipamientos, 3 máquinas de marcas diferentes, que obviamente ellos van a ser diferentes entre sí, van a dar resultados diferentes, pero no es nuestro interés estudiar las máquinas. Y también en cada uno de ellos va a haber un operario, que van a ser 3 operarios diferentes. Entonces nosotros vamos a bloquear los operarios, porque ellos van a tener habilidades diferentes, y vamos a bloquear las máquinas. Y vamos a apenas estudiar el procesamiento del jugo, cuál va a rendir más o cuál va a ser más aceptable para el consumidor.
por ejemplo, diferentes proporciones de azúcar en el jugo, sería nuestro verdadero interés. O de repente tratamientos térmicos que conserven mejor la vitamina C, que sería nuestro verdadero interés. Entonces nosotros bloqueamos las variables que sabemos que pueden tener influencia, pero que por saber eso no queremos estudiar apenas lo que sea de nuestro interés. Y así tenemos también el greco-latino, que ya sería 3 bloques, etc. En el caso de todos ellos pueden ser considerados como arreglos factoriales. El arreglo factorial no puede ser dicho como un diseño, ¿no? Un diseño cuadrado, sino un arreglo factorial aplicado a un diseño completamente al azar, un arreglo factorial aplicado a un diseño en bloques causalizados. ¿Cuándo viene nuestro interés en el estudio de los factoriales? Cuando nosotros sospechamos que dos factores, los factores serían dos variables independientes, sabemos que va a tener influencia, que queremos estudiar, pero que también sabemos que podrían entre ellos tener un sinergismo, sumar o un antagonismo. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho utilizar, si vamos a hacer una limonada, ponemos diferentes contenidos de limón solo. No es muy agradable, ¿cierto? Si también hacemos en un vaso de agua, colocamos azúcar, diferentes contenidos de azúcar, también no es muy agradable. Pero si mezclamos los dos, puede hacer una mezcla muy rica llamada limonada, ¿cierto? Que va a mezclar el agridulce, haciendo una sinergia, y podríamos evaluar la interacción de eso, ¿ok? Después podemos tener, cuando nuestras dos variables sean, nuestras variables independientes y dependientes, sean cuantitativas, entonces ahí podríamos estar hablando de una regresión lineal simple o de una regresión lineal cuadrática. Tenemos a veces la mala impresión que una ecuación cuadrática de una parábola no es una regresión lineal. Después vamos a ver eso. Es una regresión lineal. La regresión no lineal es aquella que los parámetros no siguen un comportamiento lineal. Después vamos a ver ese detalle. También tenemos el caso en que comenzamos a estudiar una cosa y vemos, mi Dios, todo varía, todo influencia. ¿Y ahora qué estudio? Quiero hacer un néctar. Ya, ok. La cantidad de azúcar que le voy a poner va a influenciar. La cantidad de agua que voy a poner, la proporción agua-pulpa va a influenciar. El tipo de fruta que voy a utilizar va a influenciar. La temperatura de pasteurización va a influenciar. El tiempo de pasteurización va a influenciar. El tiempo de envasado, el volumen que él está haciendo envasado para después crear el vacío, va a influenciar tal vez en su tiempo de vida útil. Ya hemos nombrado unas 7, 8 variables independientes que nos interesan. Y ahora, ¿qué? ¿Cómo estudiamos? Si a cada uno de ellos le damos apenas 2 niveles, estaríamos hablando de 2 a la octava, 2 a la décima, dependiendo del número de factores. Y estaríamos hablando, por ejemplo, de 524 experimentos imposibles de ser hechos. Entonces ahí podemos aplicar a experimentos fraccionados o experimentos de Plackett-Burman, que van a ser arreglos que no vamos a entrar en detalle profundo porque es poco tiempo, que van a ser arreglos que van a permitir testar, probar algunos niveles, combinaciones, y que después él nos va a decir, de esas 8 variables, respuestas que tú tenías, solamente 2 o solamente 3 son importantes. Y entonces ahora con esos 2 o 3, yo puedo pasar a mi siguiente etapa, que pueda ser de repente una superficie de respuesta o un diseño de mezclas.
Dentro de la superficie de respuesta podemos hablar de box benque, diseño compuesto central rotacional, diseño 2 a la K, etcétera, 3 a la K y algunos otros. O sea, nos hemos librado ya de este problema cuando tenemos muchas cosas a ser estudiadas y es de verdad que muchas cosas influencian. Por eso es que tenemos que investigar bien y definir bien cuáles van a ser nuestras variables independientes para no tener muchas y que se haga después algo imposible de se trabajar y mucho más difícil de ser publicado. Cuando hemos hablado aquí sobre la prueba de T, cuando tenemos dos incógnitas, hemos dicho que cuando la prueba de T sirve cuando el número de muestras sea menor que 30. ¿Pero por qué? Si también existe la distribución C de la normalización. Existe todo un proceso matemático para comprobar que el número 30 ya es un número suficiente para que el valor de T y el valor de C para arriba converjan esas dos funciones. Pero para abajo, nosotros podemos ver, dependiendo de los grados de libertad, ¿ven? Cuando los grados de libertad aquí son 2, o sea, 2 tratamientos menos 1 es 1. El grado de libertad es 1. Miren la línea azul. La distribución de T tiende a tener colas más anchas. Entonces tiene un tratamiento más especial para poder diferenciar las muestras. Pero si ya por otro lado aumentamos el número de grados de libertad, miren cómo van convergiendo las dos ecuaciones. Hasta el punto que en el punto 29, 30 ya está prácticamente lo mismo. Por eso es que se dice que cuando trabajamos con muestras pequeñas menores de 30, entonces apliquemos la prueba de T. Y yo no les hablé de la prueba de C porque es muy difícil que se aplique en nuestra área, pero de hecho podemos cada vez continuar haciendo otros cursos, ¿no? Y miren, a medida que aumento más los grados de libertad, la prueba de T es prácticamente la misma que la distribución de C. Como es mucha cosa que estoy hablando, por favor, podrían anotar y guardar sus preguntas para el final que podemos debatir, porque el tiempo es injusto. ¿Ok? Entonces, la diferenciación a grandes modos, vamos a ver que nuestras muestras pueden tener una distribución muy normal, no vamos a entrar en detalles de qué es una distribución normal, pero podría decirse una cosa así, ya, nuestras muestras entonces, que sea parte de un tratamiento 1 aquí el azul, tratamiento 2 el rojo. Entonces, probablemente, si él tiene esto, probablemente va a indicar una diferencia estadística. Pero si por otro lado ellos ya comienzan a converger así un poco, probablemente ya no tenga una diferencia estadística. Y quien lo va a decir va a ser nuestras pruebas, ¿cierto? O de repente nuestras curvas pueden ser más achatadas o más puntiagudas. Claro que nosotros apenas estamos tratando de la parte de muestras normales, ¿cierto? Entonces aquí nada más para ilustrar cómo se diferenciaría nada matemático, simplemente ilustrativo, dos muestras cuando aplicamos la muestra de T, la prueba de T. Y ahora cuando vamos a recordar, vamos a ver solamente una cosa, el ANOVA para un diseño enteramente causalizado, ahí ya mezclé los idiomas, que sería completo al azar. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos varias fuentes de variación cuando vimos las variaciones que podría ocurrir en el espectrofotómetro? Ok, todas esas fuentes de variación las vamos a dominar y no nos interesa estudiar, pero de repente tenemos diferentes tratamientos, 3, 4 tratamientos.
esos tratamientos entonces que hemos visto allá en los gráficos, que cada tratamiento tenía una media un poquito más arriba, un poquito más abajo, que ellos sí tenían diferencia. Entonces, esa fuente de variación debido a los tratamientos sí nos interesa estudiar, ¿ok? Entonces, vamos a hacer todas las fórmulas que no vamos a hablar. Y también tenemos aquella variación total, como lo hemos visto anteriormente. Y después, la variación por el error. El error que siempre está atrelado a las diferenciaciones de las medidas, ¿no? Y que siempre tenemos que tratar de reducir con el entrenamiento, el perfeccionamiento, el número de muestras, etc. Ok, si nosotros tenemos las sumas de cuadrados aquí, y si dividimos la suma, si tenemos la suma de cuadrados, sería como la sumatoria de cada valor menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? De cada diferencia al cuadrado, la sumatoria de eso, ya nos estamos acordando de la varianza. Pero la varianza divide entre n menos 1. Ok, a este aquí, a la suma de cuadrados de tratamiento le dividimos entre t menos 1. Entonces, esta aquí es la verdad del cuadrado medio, es una varianza. Es un x al cuadrado, una distribución de x cuadrado. Y esa también del error, al dividirlo entre, aquí como les dije ya tendría que haber una división. Alguna cosa al compilar el programa no dio. Entonces aquí también sería una varianza. Si nosotros dividimos dos distribuciones de x cuadrado, tenemos una distribución f. Y ahora, f de Fisher. Ok, ustedes están pudiendo ver el f de Fisher allí. La distribución f de Fisher que yo lo coloqué ahorita. Aló, ya. Sí, sí se ve. Bueno, Sí se observa, sí se observa. Ok, entonces como en la distribución f de Fisher dice aquí la hipótesis nula, ¿no? Todos los valores de f calculado aquí de la división del cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error. Si ese f calculado fuese pequeño, va a quedar aquí en la zona de aceptación de la hipótesis nula, que dice que los tratamientos no tenían diferencia. Y la zona de aceptación, de rechazo de la hipótesis nula o aceptación de la hipótesis alternativa, diría que por lo menos uno tiene diferencia. Después, si fuese diferente, entonces tenemos que hacer las pruebas de Tukey y otras pruebas para ver cuál era diferente de cuál. No vamos a entrar a esa especificación, a ese detalle. Pero, por ejemplo, existe un gran error a veces cuando hacemos el diseño cuadrado, diseño completo al azar, y si haríamos un diseño en bloques al azar, aquí colocaríamos otra fuente de variación, ¿cierto? Pero si el bloque no dio significativo, que se supone que debería dar, porque nosotros conocemos que tiene que dar, y ahí, no, entonces ahora aplica un DCA nada más. Eso es un gran error, porque nosotros para hacer el experimento tenemos que hacer la causalización, tenemos que hacer la randomización de los tratamientos, de la aplicación tanto de los tratamientos cuanto de los bloques. Si no ocurriría eso, si nosotros por el hecho de haber el cuadrado, de no haber sido significativo el bloque, quitamos de la nova, ¿qué va a pasar? Ese error del bloque va a ir y sumar al error. Si suma al error, entonces este valor va a ser mayor. Si cuanto mayor sea el valor, este valor acá del cuadrado medio del error, es, aquí tenemos una división. Cuanto mayor el numeral, menor el resultado. Entonces, el valor del f calculado va a ser menor. Si nuestro f calculado estaría por aquí, por la zona de aceptación de la hipótesis alternante, probablemente podría bajar a un falso positivo, a un error estadístico que nos diría que no son significativos los tratamientos por el hecho de haber cambiado de un diseño en bloques para un diseño completo al azar.
me gusta indicar eso porque son errores que lo hemos vivido en carne propia durante nuestra evolución. Después ya venimos al diseño de superficies de respuesta. ¿Por qué se llama diseño de superficies de respuesta? Porque nosotros podemos tener, por ejemplo, primero, cuando tenemos una variable independiente, solo un segundo. Cuando tenemos una variable independiente, podríamos tener una ecuación como esta aquí, que ustedes están viendo, que sería y igual a beta 0, que sería el intercepto, representado por ese beta aquí, y el beta 1, que sería el coeficiente que acompaña a la variable, ¿cierto? Entonces, dependiendo dependiendo nuestra respuesta, podría nuestra ecuación de la recta podría ser mayor o menor, la inclinación, etcétera. Podemos hacer también la prueba estadística, ¿no? Para ver si tiene significancia o no. Pero ahí estamos hablando de una ecuación lineal. Si nosotros observamos que todos los componentes aquí, el beta 0 aquí ya con dos incógnitas, el beta 0, el beta 1 y el beta 2, que son los parámetros de nuestra ecuación, ellos tienen un efecto directo o lineal con la respuesta. Por eso, a pesar de una ecuación cuadrática, llevar el cuadrado en X o en Y, él es considerado una ecuación lineal. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver una ecuación cuadrática, pero que la verdad es una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces estamos hablando de modelos lineales. Ahora, por ejemplo, en el caso anterior, si nosotros estamos con azúcar, aquí, a medida que agregamos el azúcar, de repente la aceptación de nuestro néctar va a aumentar. Entonces es una relación de causa-efecto. Y a medida que eso aumenta, nosotros, aquí está dando un bug el programa, ahora sí. A medida que aumenta la concentración de azúcar, aumenta la aceptación, como acabamos de verlo. Pero tal vez en algún momento, si nosotros continuamos aumentando el azúcar, ya vamos a llegar a la zona de rechazo. Entonces nosotros vamos a buscar una optimización. En ese caso, ahora estamos buscando la optimización apenas por una variable independiente, que sería la concentración de azúcar. Ok. Entonces, vamos a aumentar azúcar hasta un punto en el cual después él ya va a ser rechazado por muy dulce. Y eso es la optimización. Nosotros tenemos que tener valores bajos y valores altos, de tal manera que se garantice que va a tener respuestas negativas por muy poca cantidad y por mucha cantidad. Entonces podemos hallar el óptimo. Un gran error de las personas que comenzamos, yo también lo cometí mucho, es que decíamos, aquí, allá, hasta aquí está bueno, entonces yo voy a estudiar nada más hasta esta concentración, porque después voy a tener rechazo. Y sin embargo quiero optimizar, pero yo me voy a quedar aquí en la parte lineal. No voy a llegar a optimizar porque mi tratamiento no va más allá. Y mi modelo matemático solo me sirve dentro de la faja, dentro del rango que fue creado. Y otro error aquí es, mira, ve, ya tenemos una palabra bien bonita aquí. ¿Qué te parece si ahora trabajamos más aquí en esta zona para poder ser más específicos y más sensibles en el punto de optimización? Otro error, porque aquí ya casi nada va a tener diferencia estadística porque está formando casi una línea. Entonces tenemos que tener los extremos también.
Entonces, esto aquí puede ser para optimizar o para minimizar algunos casos. Vamos a ver si el programa no da algún bug aquí, pero bueno. Sería una parábola para aquí para abajo. Entonces, eso sería cuando nosotros tenemos una optimización por una variable. Pero, ¿qué pasa si nosotros ahora queremos optimizar no solamente el nivel de azúcar, más también el nivel de... También queremos optimizar el nivel de... Yo también quiero optimizar el nivel de limón, de la cantidad de limón que está ahí. Mírenme, ahí si nosotros vamos a hacer eso, nosotros vamos a llegar ya a una ecuación de una superficie de respuesta. Voy a quitar el Fisher de aquí. Ok. Entonces, una superficie de respuesta como esta aquí. Yo voy a tener una parábola para el azúcar y otra parábola para el limón. De tal manera que yo voy a poder, por ejemplo, optimizar. Miren, me voy desplazando hasta llegar cambiando los valores de azúcar y de limón hasta un punto óptimo. Entonces yo estaría, por ejemplo, optimizando la aceptación o el rendimiento. Y nosotros podemos acá estudiar dentro, por ejemplo, aquí, para cuando Y o el nivel de azúcar es -2, ahí son valores codificados, ¿ya? Yo me voy en todo lo que es -2, va mudando el valor del azúcar, manteniendo constante el valor del limón, y también tengo un comportamiento parabólico, va aumentando Z hasta después bajar. Esto es lo que sería una superficie de respuesta. Ahora, si nosotros queremos, por otro lado, podríamos también tener un interés en reducir los costos o reducir la formación de compuestos no deseables. Por ejemplo, si estamos fritando pescado con algunas hierbas aromáticas y que tienen efectos antioxidantes, queremos que se reduzca el efecto de la producción de peróxidos. Entonces también podemos estudiar la parte inversa. Entonces estos modelos aquí nos van a permitir, este modelo es un modelo lineal, que sería cuando apenas vamos a evaluar si nuestra variable va a tener un efecto lineal, si va a formar, realmente tiene efecto, tiene un efecto, tiene. Ya, si tiene un efecto, entonces podemos buscar, por ejemplo, este tratamiento podría ser un tratamiento 2 a la K, considerando solamente dos niveles de azúcar y 2 niveles de limón, cantidades. Entonces aquí en cada uno de los extremos tenemos un punto XY nivel, ¿no? Una cantidad de azúcar, una cantidad de limón, otra cantidad de azúcar, otra cantidad de limón. Y estamos viendo que a medida que aumenta el azúcar, también aumenta la aceptación. Aquí aumenta. Y si vemos por el otro lado, a medida que aumenta la cantidad de limón, también aumenta la aceptación. Los dos tuvieron un efecto positivo. Entonces, a partir de ahí ya se puede buscar un punto central para procurar la optimización de la parábola que vimos anteriormente, y no voy a regresar por efectos de tiempo. Y después tenemos entonces el diseño Fox-Baker, que aplica los dos puntos que habíamos visto, los 4 puntos aquí de la combinación mínimo y máximo, con un punto central,
Y después el compuesto central rotacional, entre muchos otros, que aquí se coloca puntos axiales para dar mayor robusteza a nuestro modelo estadístico, que como les había dicho, no lo vamos a ver por ahora con mucho detalle matemático. Entonces, nosotros podemos ver ahora, pasamos al planteamiento de mixtura. ¿Qué es mezclas? Los modelos anteriores podrían ser dirigidos más para variables tecnológicas. Si bien es cierto, yo hablé de limonada, pero la verdad, esos modelos sirven más para variables tecnológicas. Por ejemplo, temperatura y tiempo de esterilización. Por ejemplo, presión, temperatura, tiempo, para hacer una esterilización de la palma aceitera, como había dicho anteriormente. Esos parámetros tecnológicos que vamos a manejar dentro de nuestros equipamientos, ellos los vamos a modelar a través de estas tecnologías de superficie de respuesta, siempre y cuando ellas sean cuantitativas. Ok, pero si es que nosotros queremos trabajar formulaciones, vamos a fijar todos los parámetros tecnológicos y vamos a ver cuál de las combinaciones resulta en mejores productos. Entonces ahí nosotros vamos a trabajar con modelos de mezclas. Los modelos de mezcla es un corte del cubo que teníamos anteriormente por el cubo que era formado por los dos niveles de cada variable. Teníamos un cubo, hacemos un corte diagonal de una arista hasta otras dos aristas opuestas. Eso va a generar un nuevo plano. En ese nuevo plano estarían los tres componentes de las mezclas. Ahora nosotros vamos a trabajar solamente con mezclas. Y en esas mezclas queremos ver las combinaciones. ¿Cuáles serían las mejores combinaciones? Por ejemplo, queremos extraer compuestos fenólicos de una planta que no conocemos. Se recomienda 70%, por ejemplo, de alcohol, 30% de metanol o isopropílico, o 1% de ácido acético. Eso fue investigado, será para alguna planta, pero ¿será que eso se adapta a nuestra planta? No, de repente tendríamos que hacer un diseño de mezclas donde podamos combinar los tres solventes y nos va a dar una respuesta óptima, una mejor extracción exclusiva para nuestras plantas. Aquí tenemos una superficie de respuesta para un modelo de mixtura, de mezclas. La particularidad aquí salió un pequeño error. Este beta 0 no existe cuando es un diseño de mezclas, ¿ok? El intersecto no existe cuando es un diseño de mezclas. Por favor, tomen en cuenta. Solamente la combinación del beta 1 con X1, beta 2 con X2, beta 3 con X3 si tuviera, y las interacciones. La interacción aquí, beta 1, beta 2, X1, X2, esta interacción sería el modelo cuadrático de nuestro diseño de mezclas. Podemos tener Special Cubic y otros modelos más. ¿Ok? ¿Por qué que no existe la intersección? Vamos a suponer, yo estoy haciendo una limonada. Voy a mezclar agua, limón y azúcar. Y tengo nada de ello. 0% de todo. Y le hago probar a alguien. Puedo hacer probar a alguien. No existe ese tratamiento. Entonces no existe por ejemplo, un contenido de dulzor inicial, porque no existe nada. La mezcla, todas las mezclas, la sumatoria de las mezclas siempre tiene que dar el 100% de la composición. Entonces, así nosotros podemos llegar, si miramos desde arriba, podemos ver alguna optimización de dónde sería la zona o el punto, igual que hemos visto
de la superficie de respuesta, una optimización para la combinación de diferentes fracciones. Y eso sería el diseño de mezclas. Voy a solo quitar el diseño de mezclas aquí para poder continuar. Bien. Ahora, entonces, ¿cuál sería la mejor estadística para, ya estamos terminando, solamente unos 5 o 10 minutos más, el mejor diseño estadístico para nuestra investigación? La verdad que no existe un diseño estadístico ideal o perfecto que responda a todo. Como lo importante es cuál diseño va a responder tu pregunta. Tú quieres optimizar, utiliza optimización, superficie de respuesta. Si tú quieres encontrar apenas variaciones de uno entre otro y cuál de ellos es el mejor, puedes utilizar desde un JIC, un test de T, etc. ¿Ok? Puedes también hacer superficie de respuesta para tus parámetros tecnológicos. Aquí, por ejemplo, tenemos una publicación del 2019, creo, que se hicieron filmes con acetato y con agregación de glicerol y para evaluar las propiedades funcionales. Fue aplicado un JICI y aquí vemos apenas el Tukey para las diferencias entre ellos y el efecto de las diferentes concentraciones de glicerol en el film. No vamos a analizar de qué se trata cada artículo, apenas estoy dando casos en los cuales fueron utilizados diferentes diseños estadísticos. Otra investigación aquí, cuando se hizo extracción de compuestos fenólicos y bioactivos a través de solid state fermentation, de una optimización por extracción y fermentación en estado sólido. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en esta comparación que las diferentes letras minúsculas indican diferencia estadística a través del tiempo para una determinada muestra, para la muestra con la mezcla de farelo de trigo y bagazo de uva. Si nosotros queremos comparar en el tiempo ya las muestras que apenas eran del control de la uva, del trigo, farelo de trigo, entonces tendríamos letras mayúsculas a través del tiempo indican diferencia significativa o no. Y por otro lado queremos comparar si hubo diferencia significativa entre utilizar el farelo de trigo solo y con la agregación del bagazo de uva, para ver dónde podríamos extraer mejor, si hubo esa diferencia o no. Letras griegas fueron para comparar estos dos al mismo tiempo, en el mismo momento. Alfa y gamma fueron diferentes estadísticamente, y ahí podemos sacar una serie de conclusiones. ¿Qué estamos viendo aquí? Un JICI tal vez, un diseño completo al azar, y aquí un test de T para muestras pareadas. Entonces podemos combinar las estadísticas, las pruebas estadísticas que nos permitan concluir mejor, responder a nuestras hipótesis y objetivos. Quiero destacar también en esta presentación, en este archivo, que está ahí fue propuesto estos valores de correlación tomados a partir de Mucaca, que el otro autor que lo propuso para la área médica. Y aquí tenemos fajas de valores, cuando es altamente correlacionado, poco correlacionado o no es correlacionado, correlación positivo o negativo. Correlación, como no estamos hablando aquí, solo le estoy dejando como un tip para que ustedes puedan guiarse. Cuando se habla de correlación, escucho mucho en nuestro medio que se habla de correlación, esto tuvo correlación con lo otro.
Para decir que una cosa tuvo correlación, tenemos que hacer el test, la prueba estadística. Por ejemplo, si quisiéramos correlación lineal, tenemos que ver si hubo correlación lineal por el test de Pearson. Y tiene que ser significativo. Aquí todo lo que está con color es significativo a medida que es más próximo de -1. Es una correlación negativa, quiere decir que cuando una respuesta, por ejemplo, volviendo al azúcar y a la limonada, la correlación se hace entre dos variables respuestas. Si yo estoy haciendo mi limonada con azúcar rubia, cuanto más azúcar rubia le pongo, más marrón va a resultar mi limonada, ¿cierto? Entonces el color que indica marrón va a aumentar a medida que aumenta el azúcar, pero a medida que aumenta el azúcar, suponiendo que estamos solamente en el rango de aceptación de los consumidores, también va a aumentar la aceptación. Entonces yo podría decir, mi aceptación hasta este rango tiene una correlación positiva con el color también. Tal vez no les guste el color, pero el azúcar, por tener más azúcar, les gustó más. O tal vez otras personas tengan un efecto contrario. Entonces podría tener una correlación positiva, una correlación negativa. Y cuando se habla de fuerte o baja correlación, les dejo este artículo ahí para que ustedes puedan guiarse. Entonces de aquí para adelante, cuando hablen de correlación, tienen que hacer el test de correlación. Es otro de los grandes errores que también vivimos cometiendo. Quienes habla es parte de muchísimos errores y que poco a poco se va aprendiendo. Aquí tenemos un bello ejemplo de una aplicación de Box de Plackett-Burman cuando teníamos varias variables varias variables independientes que queríamos estudiar. Aquí tenemos 4 y que haciendo un diseño compuesto central rotacional daría muchísimos tratamientos. Entonces, aplicando Plackett-Burman y por medio del análisis de Pareto y de los testes de T para ver la significancia. Entonces fue escogido como la concentración de alcohol y el pH como los que influenciaron más. Entonces se hizo otro proceso, otra etapa para optimización de la sobrevivencia de bacterias, porque queríamos hacer una cerveza probiótica, para optimizar el número de bacterias probióticas en el producto final. Entonces aquí tenemos, en una aplicación tenemos muchas variables independientes que queremos estudiar, aplicamos un Plackett-Burman, hacemos un screening, de ahí conseguimos las variables que sí nos interesan y esas variables ya le aplicamos una superficie de respuesta para poder optimizar. Después, aquí tenemos un último caso. Solo un momento, que voy a ver aquí un último caso. Muy rápido. Pronto, un último caso donde se hizo un spray dry para la recuperación del licopeno a partir del extracto de tomate y la evaluación de la concentración. Fueron evaluados de diferentes niveles de maltodextrina, de WPI y de otra variable de respuesta que no estoy llegando a ver, está muy pequeño. Probamos 3 para hacer la atomización y vimos cuál de ellos daba la mejor recuperación. Aquí están los valores de los modelos resultantes y también hicimos una evaluación del tiempo de vida útil. Claro, todo esto tiene la parte matemática, ver si tuvo o no falta de ajuste, etcétera. Pero el objetivo de hoy día era apenas dar a conocer que existen todas esas herramientas para poder aplicar y desarrollar nuestras investigaciones. Y estamos viendo que no
no es una estadística formidable la que va a garantizar la producción de un buen artículo científico, sino lo que va a garantizar es realmente ubicarnos en la frontera del conocimiento para poder ampliar y dar un aporte a la ciencia. Y a partir de ahí ya podemos aplicar la mejor herramienta que nos permita responder a nuestras hipótesis y objetivos. Por el momento es eso que yo tenía para hablar. Disculpen no haber abordado la parte matemática, la parte más profunda de todo eso. Ya sería un semestre entero de clases, ¿no? Es imposible. Aquí fue apenas una demostración de de algunas herramientas con las que contamos. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que puedan haber. Muchas gracias, David. Gracias por esa gran ponencia y de transmitirnos esos conocimientos que hasta ahora nos está demostrando eficientemente. A todos los participantes que desean hacer alguna consulta, aperturen su micrófono para que le hagan llegar al doctor David. ¿O alguna inquietud? Solo para terminar, si ustedes quisieran conocer las líneas de pesquisa en las cuales estamos trabajando, en el Google académico pueden poner mi nombre, mandar a buscar y va a salir mi perfil en el Google académico, a partir de donde ustedes pueden dar una pesquisada, una oleada de qué estamos trabajando, qué está siendo publicado, solamente para que ustedes sepan de las áreas que estamos desarrollando. Gracias. ¿Alguna consulta, señores participantes, amigos, colegas? Bueno, David, creo que está claro tu ponencia. Quiero una consulta, disculpe. A ver, sí, adelante, adelante. Sí, y bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores, ¿no?, por este trabajo en el área de la estadística, y felicitar también a David, ¿no?, por su ponencia, muy buena, excelente, ¿no? Bueno, tengo aquí algunas interrogantes, ¿no? O sea, no sé con qué software están trabajando para procesar los datos estadísticos. ¿Lo podría de repente mencionar? Sí, existen diversos software, pagos y gratuitos. Yo les voy a mostrar aquí no sé si lo tengo por aquí. Creo que no lo tengo. Ya, algunos de ellos yo los puedo mandar, que son gratuitos. Biostat, al inicio yo pensaba que un software pago era lo mejor. Pero existe software como Biostat, existe otro software. Un momento, voy a traer mi HD donde está los software, rapidito para responder eso. Ese tiempito porque estoy queriendo hablar primero de los software gratuitos, ¿no? Porque el software pago existe infinidad. Y todos tienen cosa buena y cosa ventajas y desventajas, o que abordan o no abordan ciertos aspectos de la estadística, ¿no? Está cargando aquí. Y también existen los software más avanzados para estadística, como son el R y el Python, que son lenguajes de programación para estadística
y el Python para muchas otras cosas más. Entonces ahí estaría mencionando el R y el Python, que son lenguajes de programación. Aquí ahora estoy entrando a los software gratuitos. BioStack, Sysbar, Instat. Voy a hasta hacerle un pantallazo a eso rápidamente para que ustedes puedan ver. Solo un segundo. Explorador, Microsoft Store, otros programas, estadística. Aquí, creo que está aquí. Aquí. Aquí tenemos, pueden anotar, voy a hasta digitar aquí el nombre, BioStack, es gratuito en internet. Después les puedo mandar las 4, que es otro muy bueno también para la parte multivariada. Sysbar, otro software gratuito, Instant. Todos ellos son software gratuitos muy buenos. Dentro de los pagos podemos mencionar el estadística. Después tenemos el StatGraphic, entre muchos otros. Yo recomiendo esos gratuitos y el estadística StatGraphic. Particularmente uso más el estadística, pero más el R y el Python. Espero haber respondido.